We are extremely pleased to have Carmen Aristegui with us here today. Carmen Aristegui, you will hear a full introduction in a moment from Lázaro Cárdenas, but she is, let me say, one of Mexico's great journalists. She is both a radio and TV personality, as you are when you're a host in those media, but is also a great investigative journalist. She's someone who really digs to uncover the truth, who deals with controversial issues, who challenges conventional norms, and it's a great honor to have her with us today. She has broadcast her program this morning from the Wilson Center, thanks to John Tyler, who I saw may have stepped out, but John Tyler and the Dialogue staff from the Wilson Center, who very kindly offered to host her radio program. We were very pleased that she could broadcast from Washington on the one-year anniversary of Obama's presidency. There are too many people here for me to recognize. Cindy Arnson, the director of the Latin American program, is back there. Hattie Babbitt, Ambassador Hattie Babbitt, I see here. I saw Ambassador Chris Arcos somewhere as well. Many other friends of the Wilson Center. I'm sorry for Catherine, good to see you. Catherine Mayo, haven't seen you for a while. Lots of wonderful people, and good to have you here. Let me thank Katie Putnam before we start, who has done a great deal on our staff to organize this, as well as Lázaro Cárdenas and Dolly Esteves, who will be running today's program and need no introduction. And let me say this is also the last words of English that you will hear for a while. So if you need interpretation, we have wonderful interpreters in the back, Charlie and David, and very pleased you're here. And they have headsets back there. Feel free to grab one of those. The rest of the program will be in Spanish. When we get to questions and answers, feel free to ask questions in English, but the program will be in Spanish today. Without further ado, let me turn this over to Lázaro Cárdenas, who, apart from being the former governor of Michoacán and senator and congressman and a great drummer, from what I understand, is the chair of the Diálogos con México, Dialogues with Mexico program here at the Woodrow Wilson Center, and very pleased that he's going to be able to introduce Carmen today, and then Dolly Esteves will do the moderation, who is a great journalist in her own right and has coordinated our U.S.-Mexico journalism initiative for a number of years as well. Lázaro, adelante. Muchas gracias, Andrew. Gracias, Andrew. Muchas gracias a todos, a todas, por su presencia en el Woodrow Wilson Center, en este evento que organiza el Instituto de México y que es parte de la serie de conferencias que hemos llamado Diálogos con México, que tienen como objeto abrir un espacio para que voces diversas de México puedan tener un intercambio con el público de Washington. Como lo hemos dicho antes, es nuestra intención traer aquí no solamente a los políticos y funcionarios, sino a otros actores de la vida nacional mexicana. Con Carmen comenzamos a cumplir este propósito. Es la primera invitada no política que asiste a estos diálogos. México atraviesa desde hace años por un periodo de transición, una etapa de cambios en cuyos primeros años y hasta hace todavía poco tiempo relativamente, muchos de nosotros aquí y allá asumíamos que el país habría de conducirse casi inevitablemente a la consolidación plena de una sociedad y un régimen democráticos. La posibilidad de la alternancia de partidos políticos diferentes en el poder, producto de elecciones libres, que había sido objetivo común de todas las fuerzas de oposición al PRI, y que habría de romper con una hegemonía de décadas, abriría, pensábamos nosotros, inevitablemente, el camino a otras transformaciones tan importantes como la alternancia misma. Hoy esto no parece tan claro. Es verdad que hay cambios, algunos de verdadera trascendencia, para bien. México es en muchos sentidos un país diferente, no cabe duda, pero ¿para dónde va el país? Eso ya no está tan claro. El papel que hoy juegan los monopolios y los oligopolios, el crimen organizado y otros poderes fácticos, las amenazas al Estado laico, instituciones débiles, la fragmentación del antiguo poder central en varios poderes locales no necesariamente democráticos, la persistencia del corporativismo, la falta de visión de Estado, la preeminencia del corto plazo sobre la visión de largo alcance entre distintos actores políticos de todos los colores en nuestro país son temas que no parecían estar en el guión ideal, en el guión original de la transición democrática. Recientemente Carmen publicó Transición, una serie de entrevistas a diversos actores de estos años, políticos, intelectuales, líderes sociales,
que desde distintas trincheras y posiciones encontradas, compartidas o complementarias han jugado roles decisivos para el país en los últimos 22 años. Ahora nos toca a nosotros escuchar a Carmen, quien desde su trinchera de comunicadora con espíritu independiente, dentro y fuera de los grandes medios de comunicación, ha sido también protagonista de la vida mexicana en estos años. Ahora nos toca a nosotros escucharla y, si ella nos lo permite, entrevistarla colectivamente al final de su presentación. Muchas gracias, Carmen. Con ustedes, Carmen Aristegui. Muchas gracias, Lázaro. Gracias, Andrew. Gracias, Dolia, y a el Wilson, al Centro Wilson, por la invitación. Yo los invito a ver este breve video que hemos preparado para introducir precisamente este libro, este ejercicio de entrevistas, ir preguntando a los protagonistas de los últimos años en México bajo la idea de revisar la transición. Cedillo no hizo nada por obstaculizar el triunfo de Fox. Y en todo este proceso lo que se deshizo fue la izquierda. Al que sacrificaron fue a la izquierda. Todos lo hicieron. Y la sociedad mexicana también, por miedosa. ¿Quiénes fueron capaces de pedir el recuento de los votos? ¿Quiénes se atrevieron? Salinas básicamente falló porque no entendió la importancia histórica de la transición política y tenía la inteligencia y la fuerza para poder hacerlo. Marcos, para mí, tuvo la virtud de hacer un llamado a las diferencias en el orden de lo económico, social, ciudadano. Porque Colosio generó un gran miedo, una gran confusión, digamos que dejó muy manchado al PRI. Los 6 años de Miguel de la Madrid nos llevaron a perder el 50% del nivel de vida de los mexicanos. La televisión va a determinar quién sea el presidente de la República, con el PRI o con el PAN, o con el PRD, y algo como eso va a ocurrir en 2002. Que a mí no me ganó la presidencia el señor Cedillo. Me la ganaron Salinas y Telemas. Me siento muy decepcionado. En aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Nadie te habla ya de transición a la democracia porque tampoco se habla ya de democracia. Fox supo vender imágenes e ilusiones que luego lamentablemente no fue consistente con ellas. Lo mío tenía una función de utilizar la candidatura para dar a conocer el asunto de los desaparecidos. 1988 es una elección que marcó los límites del sistema político, objetivamente, pero que no los marcó en la mente de los protagonistas. Todo lo que podía haber sostenido una transición en términos sociales y económicos ha sufrido un embate espantoso, porque todo lo que debía sostenerla se desplomó. Una transición es tanto más exitosa cuando acaba con la impunidad y pasa a un estado de derecho. Y en eso la nuestra ha sido Yo creo que lo que se juega es si los poderes constitucionales van a ser preeminentes sobre los poderes fácticos o si los poderes fácticos van a acabar siendo más poderosos que los poderes constitucionales. De eso se trata. De eso se trata este ejercicio, de esta aproximación desde diferentes miradas, con diferentes ópticas, con diferentes experiencias, de lo que nos pasó, de lo que ha ocurrido con esta transición mexicana que se supone nos iba a llevar a un mundo democrático, funcional, un mundo que hiciera mejores las cosas para los mexicanos. Y estamos obligados, los mexicanos y quienes estén interesados en México, a revisar este largo, complejo, lleno de claroscuros periodo de la historia de este país al que hemos llamado transición. Hemos decidido
un grupo de personas que colaboramos en este ejercicio, establecer un tiempo y espacio de esta historia a partir de 1988 a la fecha. Se eligió 1988 como se pudo haber elegido otra fecha para pensar en algún punto de arranque de algo que es muy difícil de definir, que es en dónde empezó el tránsito de México hacia otra realidad política y social. Podríamos haber pensado en el 68, podríamos haber pensado en el 85 con un temblor que cimbró no solamente la Ciudad de México, sino que trajo también cambios importantes en la relación de la política con la sociedad. Pero el caso es que decidimos que fuera 1988 porque ahí se dio una circunstancia especialmente destacada en materia política. Se dio la posibilidad de la confluencia de fuerzas de izquierda fundamentalmente y fuerzas democratizadoras dentro del PRI en torno a una figura como la de Cuauhtémoc Cárdenas. Es mera coincidencia que esté aquí Lázaro Cárdenas. Juro que no lo sabía que íbamos a coincidir en este espacio. Estamos hablando de un momento de arranque muy importante. Se llevó al punto de tensión política más importante de los últimos años en el país y se forzó la maquinaria política al extremo de colocar a un presidente de la República como Carlos Salinas de Gortari bajo acusaciones de fraude electoral que sostuvieron los demás participantes. Fraude electoral acusado por Cuauhtémoc Cárdenas, por Manuel Cloutier Maquillo, por Rosario Ibarra, por los protagonistas de ese ejercicio político electoral. El punto es que llegó un personaje como Carlos Salinas de Gortari a la presidencia en una circunstancia crítica, con un déficit muy grande de credibilidad y con una necesidad de legitimación muy importante. Y se dieron una serie de fenómenos, fundamentalmente de negociación política con el Partido de Acción Nacional, que fueron dando un nuevo rostro al Estado mexicano. Se hicieron transformaciones que se pueden valorar, podremos verle luces y sombras también, pero se hicieron transformaciones muy importantes en el régimen de Carlos Salinas de Gortari. Se abrió la puerta al libre comercio, con tratados de libre comercio como el TLC, se abrió la puerta a modificaciones legales que daban un giro de 180 grados, como el tema del reconocimiento a las iglesias, por ejemplo, en un estado laico como el mexicano era un paso sustantivo, el tema del ejido, en fin, fue un periodo de transformaciones político-institucionales muy importantes. Pero también fue un periodo donde hubo una relación política muy singular que fue construyendo bases también para establecer las nuevas reglas de la competencia electoral. El Partido Acción Nacional acompañó al régimen de Salinas en todas estas transformaciones y en este acompañamiento y en cierta medida o mucha medida legitimación de un régimen que tenía ese déficit de origen con una elección cuestionada, fueron abriéndose las puertas para mayor competencia electoral. Se dan estos fenómenos que estoy segura muchos de ustedes han estudiado, que llamamos juguetonamente como las concertasesiones, ¿no? Estos juegos de poder en donde se reconocían algunos triunfos de la oposición, algunos sí y algunos no, en un juego no necesariamente democrático, pero de cierta apertura en el ámbito de la alternancia. Y vemos cómo llega a un primer gobernador del PAN, a una primera gubernatura en el régimen de Carlos Salinas, un gobernador panista, Ernesto Rufo, como un elemento que nos habla de que ahí está ocurriendo algo. Por eso creo que 1988 es un buen punto de arranque para revisar lo que le pasó a México. A partir de una circunstancia extrema como la de llevar a un presidente de la República bajo una presión social muy importante, una descalificación, digámoslo en términos electorales, y lo que ocurrió después, con fechas posteriores que también son fundamentales en esta transición. 88 como punto de arranque, revisado este ejercicio con sus protagonistas, son 26 entrevistas que se pudieron realizar con protagonistas, con analistas, con gente que ha tenido mucho que ver en lo que se hizo y en lo que no se hizo a favor de una democracia en México. Así que 88 y esa elección
es el punto de arranque. Vienen otras fechas fundamentales en estos años. Estamos hablando de fechas como 1994, que fue un año terrible para México. Estuvimos cruzados por el asesinato de un candidato presidencial, estuvimos cruzados por el asesinato de un cardenal, el cardenal Posadas Ocampo. Hubo un asesinato político también que marcó ese periodo, el asesinato de quien fuera secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Vino 94 también marcado por este enorme contraste de un tratado de libre comercio que nos colocaba en otro lado como país. Se inaugura el TLC de la mano de una irrupción zapatista en el sureste mexicano, y eso marca sin duda una circunstancia muy particular en este periodo de transformaciones. Hay fechas cruciales también como 1997, en donde se da el fenómeno doble de la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas finalmente al poder en la primera elección que se da en la capital de la República Mexicana. Por primera vez los chilangos, los que habitamos la capital del país, podemos votar por nuestro gobernante, y hasta 97 se da esa posibilidad. Y un personaje clave en esta historia, como fue Cuauhtémoc Cárdenas, toma el poder en la capital del país a partir de la jefatura de gobierno de la capital de la República. No solo eso, sino de la mano de ese momento muy relevante se da un fenómeno importante en el Congreso, y se pierde la mayoría absoluta por parte del PRI. Se empiezan a ver situaciones en donde la distribución y la recomposición política se da también en el nivel congresional, en la representación legislativa, y pierde el PRI la mayoría absoluta. Se da un momento también tenso, crítico, que da paso a otras cosas. Y así vienen otras fechas, vienen otros momentos muy importantes, por supuesto. Estamos hablando del año 2000 como el momento dorado para la transición mexicana, con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República, y digo dorado por ese acontecimiento, no lamentablemente por lo que ocurrió después, pero démosle peso al hecho de que México pudo, por la vía de las armas, por la vía de las urnas y no de las armas, vaya lapsus, por la vía de las urnas y no de las armas, transitar precisamente de un régimen tan característico como el mexicano en 70 años de priismo a un intento de vida democrática, por lo menos en lo que corresponde al tema electoral. Y sucedió lo que parece imposible. Sucedió que un personaje con el carisma, con la audacia, con la inteligencia o la intuición o lo que queramos, y la conjunción de elementos suficiente para llevar a México a una alternancia en la presidencia después de 70 años de dominio de un solo partido. Fue un momento fundamental que debió haberse traducido en una gran transformación del Estado mexicano. Ese momento tenía que haber llevado a la sociedad mexicana, a la élite política, a los partidos y al país entero a un ejercicio de transformación real. Mismo asunto que no ocurrió, lamentablemente. Dentro de la amargura que podemos tener los que analizamos este periodo transicional, está precisamente la baja estatura, aunque es muy alto, pero la baja estatura política que finalmente tuvo quien encabezaba la presidencia. Tenía toda la legitimidad, toda la fuerza, había un ánimo nacional, casi me atrevo a decir un alma nacional a favor de la transformación. El mandato era: hagamos las cosas diferentes. Y vivimos un periodo que debió haber sido fundacional, sin duda, pues que acabó en un, me atrevo a decir, en un ejercicio casi caricaturizado de lo que es el ejercicio de poder. No solo no se realizaron las transformaciones necesarias en nuestro país, sino vino una especie de acomodo, de acoplamiento de la zona confortable, digamos, de ejercer el poder con estructuras del viejo régimen, y lo que acabó ocurriendo es parte de lo que hoy necesitamos revisar.
no solo no se modificaron cosas tan evidentemente nocivas para la vida democrática como el corporativismo, como la hiperconcentración en medios, como la vida de los monopolios, como el tipo de códigos políticos en el país que no son para nada los que una vida democrática necesita. Y lo que hubo fue una combinación, una cuestión híbrida, en donde tenemos hoy en México, lamentablemente, un poder político relativamente pulverizado. Hay alternancia, lo cual es muy positivo. Hay cierto grado de competencia política. Hay heridas que se lamen todavía desde 2006. Lo que creíamos avanzado en materia electoral tuvo un serio revés en 2006, que nos ha dejado como país muy divididos, independientemente de la opinión que cada quien tenga sobre lo que pasó en 2006. Es evidente que México está, como digo yo, dividido en tres, y ya cada quien se pondrá en el lugar que quiera. Un país que tiene una parte de su población que cree que hubo fraude en 2006, un país que tiene otra parte de su población que cree que no hubo fraude y que Felipe Calderón llegó a la presidencia legal y legítimamente por un pequeño margen, y un tercer grupo que yo llamo el de los agnósticos, que no sabe qué pasó. Y a lo mejor ahí cada vez hay más integrantes de ese tercer grupo. Como sea, independientemente de una valoración que se puede hacer sobre el tema, es obvio y evidente que se introdujo un factor divisivo, un factor de confrontación, no solo por el desconocimiento, que también es un hecho histórico, el desconocimiento del mandato dado desde un tribunal a Felipe Calderón para ser presidente de México, una elección que por primera vez en México se resolvió por la vía jurisdiccional, o sea, tuvo que venir un tribunal a decir por .5 ganó este, y que el que quedó perdedor no reconoce ese mandato. Ese es un hecho clave para tratar de entender qué demonios le ocurrió a este país, por qué México hoy tiene una circunstancia de divisionismo político, de dificultades para construir en términos legislativos, para dar respuestas más unificadas desde una clase política que por supuesto tiene que mantener sus diferencias y mantener la pluralidad, pero no hay algo que cohesione, no hay lo que alguno de los entrevistados como Lorenzo Meyer llama proyecto nacional en donde tengamos claros los ejes que deberíamos tener para que independientemente del partido al que cada quien pertenezca o la ideología o el perfil que cada quien tenga, esté el país montado en algunos ejes fundamentales para construir hacia su futuro. Ese es parte del drama de México y de su transición en esta parte fallida. Tenemos un país en donde la élite política no ha logrado, precisamente por las razones que sea, armar un proyecto nacional en donde defina claramente hacia dónde se dirige. En algo ha contado, en mucho ha contado precisamente este tipo de acontecimientos como lo ocurrido en 2006. Estamos hablando de las dificultades incluso dentro de la propia izquierda. Hay divisionismo muy fuerte, hay incluso dentro de los propios grupos de poder o partidos políticos o diferencias organizadas a través de partidos políticos, diferencias importantes. Una izquierda en este caso pulverizada, confrontada, que se dirige también pues a intentos de alianzas muy singulares como los que estamos viendo en los últimos días, alianzas regionales o locales entre el PAN y el PRD, con lo que ello puede implicar para efectos de una circunstancia política. Estamos entonces en la necesidad de tener un mínimo diagnóstico de qué le pasó a México. Doy algunas pinceladas de fenómenos que se están presentando muy obvios en el país, y este libro Transición, precisamente de lo que se trata es de recuperar las experiencias, lo que se hizo, lo que se dejó de hacer en materia de trabajo político y social para construir una democracia. ¿Nos salió la transición? ¿Sí o no? ¿Fue exitoso lo que sucedió en México o ha sido exitoso en términos de avance democrático? Los aquí entrevistados y probablemente los aquí presentes podemos tener una negativa en la respuesta. Hay demasiados asuntos que preocupan en México, hay una disfuncionalidad real en el ejercicio de poder,
hay nuevos fenómenos de poder que son altamente preocupantes. Por ejemplo, como lo comentábamos en el brindis de ayer, en la reunión de ayer, se dan fenómenos muy inquietantes en este momento, en donde factores de poder que tenían una dimensión en el régimen anterior, a partir de la polarización y de la pulverización política, han tomado un relieve mayúsculo. La broma que se puede hacer sobre el tema es que si antes el dueño de Televisa decía que era un soldado del PRI o un soldado del presidente, pues ahora la broma es que el presidente es un soldado de Televisa o cosas por el estilo. Han cambiado los ejes en el ejercicio de poder. Y esto nos lleva a fenómenos como lo que ayer decíamos es de lo más preocupante, como el caso Enrique Peña Nieto, que es un candidato o casi candidato inevitable, que ha construido una popularidad enorme, que lo hace hoy el hombre más popular de México, a partir de algo muy evidente, terriblemente evidente, que es la televisión. Tenemos un fenómeno en donde la televisión, si bien es cierto que muestra a los gobernadores, que son un nuevo factor de poder en la televisión, porque pagan por salir en sus reportajes, etcétera, tenemos aquí a uno en particular que, como yo digo, se cocina aparte. Aunque salga Ebrard y aunque salga Fidel Herrera y aunque salgan otros, estamos viendo cómo aquí hay un asunto distinto, porque hay, además de dinero público que se transfiere a la televisión para hacer popular a un político, aquí me parece que estamos frente a una clara inversión política, que es la que hace la televisora a favor de un cierto tipo de personaje, que en este caso es el gobernador del Estado de México, que recientemente, por cierto, como dato adicional para hablar de este fenómeno, estuvo en el Vaticano. Yo, con mucho respeto, dije en la radio el otro día que, sin que lo supiera, el Papa Benedicto XVI fue actor de reparto, y el Vaticano la escenografía para anunciar una boda que saldrá en televisión. Ese es un elemento que está construyendo un cierto tipo de candidatura y una fuerza política en un espacio de poder que no está legitimado, digámoslo así, porque no hay mandato para que lo haga, como es la televisión. La televisión, todo parece indicar que ha decidido ya no influir, sino decidir quién va a ser el próximo presidente de México. Y eso es algo que evidentemente nos lleva a la necesidad, incluso hasta juguetona, pero no tanto, de plantearnos si hay algo peor que el dedazo. El dedazo, que era este mecanismo médula de la naturaleza priista, en donde el presidente ponía a su sucesor, ese dedazo clásico del priismo y del régimen priista. Bueno, relativamente está de moda, relativamente quiero subrayar. Y lo que hoy tenemos es un fenómeno de poder distinto, en donde vemos cómo fuentes de poder, como la televisión, como la Iglesia Católica en particular, en esta sociedad muy singular que Peña Nieto encarna, están enfilando las baterías para definir quién va a ser el presidente de México, porque si hoy fueran las elecciones sería Peña Nieto. Una popularidad y una presencia pública hecha única y exclusivamente de esta sobreexposición anómala, atípica, indebida en la televisión. No se le conoce otra cosa a Peña Nieto que salir en televisión. No hay una figura política, no hay un liderazgo político, no hay un planteamiento programático, no hay una fuerza de algún tipo que haga explicable por qué un gobernador que no es distinto que cualquier otro, que no se le conoce una luz distinta que cualquier otro, tiene ese rango de popularidad, de no ser, pues esto que todos sabemos es tan importante como la exposición en la tele. Entonces ahí tenemos algo que yo llamo inversión política en una figura. Eso que se perfila para México es una gran tragedia porque al final de cuentas, si sucede lo que parece estar en camino, tendríamos una representación en el máximo puesto de representación popular de un país, en este caso la presidencia de México, pues a un individuo cuya fuente de poder original no es una base social amplia, genuina y
traducida por un trabajo político o por algún tipo de característica que lo haya llevado ahí, sino salir en la televisión. Yo sé que ese es un tema del mundo, no estoy aquí descubriendo el hilo negro, y sé que el tema de la televisión es evidentemente un tema a debatirse en las democracias, pero el caso mexicano, por muchas razones, tiene otras connotaciones. Aquí hay, me parece, algo distinto que es lo que hay que considerar, y con eso quiero cerrar para que podamos entrar en un ejercicio de preguntas y de respuestas o de reflexiones compartidas. Quiero cerrar con dos asuntos derivados de esto. Uno, que si bien la televisión y los medios son un factor de poder, y eso lo sabemos en cualquier país del mundo, en el caso mexicano es diferente porque tenemos una estructura legal duopólica, una estructura legal en donde los medios electrónicos están hiperconcentrados. Tenemos el 90%, por decir una cifra, de la televisión en manos de 2 televisoras. Y estas 2 televisoras, cuando conviene, que es muy seguido, actúan duopólicamente. Entonces tenemos aquí un factor que no ha resuelto México, que no resolvió México en su transición, que es el modelo legal de sus medios de comunicación. No es un modelo que propicie la competencia, no es un modelo que propicie la diversidad, es un modelo que atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión o como la diversidad o todo lo que va de la mano de la competencia en medios de comunicación. El modelo legal mexicano es absolutamente inapropiado, indeseable en la construcción democrática. Y eso no lo resolvimos en la transición, eso no lo resolvió Fox cuando pudo y debió hacerlo en su momento, y no lo han resuelto los que han podido hasta este momento teniendo los hilos del poder. Ese es un tema que dejo aquí apuntado como uno de los principales desde mi punto de vista que se pueden hoy identificar al preguntarnos qué le pasó a México y por qué no acaba de caminar democráticamente como debería. Y otro tema que ahorita al ver el video, que la verdad que el video está más bueno que el libro, en este video hay una frase que al vuelo dice Muñoz Ledo, y dice: en los países en donde ha habido transiciones exitosas, o como lo haya construido la frase, se ha resuelto el tema de la impunidad. México tampoco ha resuelto el tema de la impunidad. Y este libro, de alguna manera, nos ofrece un botón de muestra por uno de los capítulos que están aquí contenidos. Este libro, que como digo, tiene como punto de arranque la revisión 1988, busqué a el expresidente de México, Miguel de la Madrid, porque había que preguntarle qué pensaba, qué valoración hacía al hombre que le tocó vivir el dedazo. O sea, Miguel de la Madrid, que fue quien puso, digámoslo así, en ese criterio, en esos códigos, a Carlos Salinas de Gortari. Y le pedí la entrevista, y la entrevista fue otorgada, y realizamos una conversación larga en su casa de Coyoacán, en la Ciudad de México, en donde dijo cosas muy delicadas, muy graves. El expresidente de México, al pedirle una valoración de lo que fue el ejercicio de poder de su sucesor, de Carlos Salinas, habló de corrupción, habló de impunidad, habló de complicidad, habló de los negocios de los hermanos, habló de comunicación con el narcotráfico. Declaraciones, creo yo, que en cualquier otro país de medio pelo democrático hubieran merecido mínimamente alguna investigación ministerial. Y en México sucedió algo que yo creo que es un gran retrato y tristemente un botón de muestra de lo que pasa en el uso del poder hoy en nuestro país. Hoy que nos preguntamos ¿y qué nos salió de esta transición? ¿Y cómo se usa el poder en México? ¿Y dónde está representado el interés general hoy en México? Bueno, pues tenemos aquí un botón de muestra muy lamentable que nos lleva al tema del que hablaba Muñoz Ledo, que es el de la impunidad. Si un expresidente, si una figura de tan alto nivel dice corrupción, complicidad, narcotráfico y se refiere a alguien con nombre y apellido, merecería, como digo, algo más que lo que pasó en México. Lo que pasó en México fue lo siguiente. Por razones periodísticas, lo que había sido una entrevista solicitada para este libro, pues no pude evitar adelantarme en la divulgación de ese fragmento de la entrevista. Cuando yo escuché
en esa conversación grabada a Miguel de la Madrid decir eso, yo, que soy periodista, dije, este es un notón. Y antes de que saliera el libro, lo transmití en la radio mexicana. Esa declaración adelantada con la voz del expresidente generó obviamente una reacción importante en los otros medios que entendieron que ahí había una declaración muy importante porque se estaba rompiendo, como decimos en México, la regla de oro del sistema político mexicano. Y esa regla de oro del sistema político mexicano dice que un expresidente no puede acusar a otro expresidente y mucho menos a su sucesor. Y vimos lo insólito, escuchamos lo insólito de que un expresidente, por las razones que sea, sí señalaba a su sucesor de asuntos muy graves. Y el punto es que esa declaración del expresidente de México pues estaba muy a tono con lo que piensa mucha gente en México respecto a la fortuna de los Salinas, a la corrupción de ese periodo gubernamental y todo lo que muchas personas en México tenemos como un expediente no resuelto, la corrupción y la impunidad frente a la corrupción. Así que este capítulo de Entrevistar a De la Madrid generó una reacción que yo digo que es más importante que la entrevista que está aquí. La entrevista tiene su valor, pero más importante que la entrevista, y en las páginas finales viene un recuento de prensa que nos habla de lo que pasó después. Lo que pasó después es que hubo una operación silenciamiento al expresidente de México, a Miguel de la Madrid, y el expresidente se aniquiló a sí mismo al decir que lo que dijo no estaba en condiciones de sostenerlo. La prensa en México, Proceso, Reforma, Jornada, Reporte Índigo, reconstruyeron las horas en donde la gente que representaba a Carlos Salinas y los hijos de Miguel de la Madrid pues usaron para convencerlo o presionarlo de que emitiera un desplegado de prensa en donde simple y sencillamente se aniquilaba como hombre público, un hombre público que desconoce su dicho, que dice no poder hacerse cargo de lo que dijo, pues es un hombre absolutamente aniquilado. A mí me dio mucha pena que el expresidente de México terminara así como terminó una vida pública y una circunstancia pues emparejada con esta circunstancia que estoy describiendo. Ese mismo miércoles en que se difundió la entrevista, Miguel de la Madrid fue obligado a desdecirse y ese mismo día Carlos Salinas de Gortari me envió a mis oficinas una carta muy airada en donde me reclamaba de haber abusado del expresidente de México con mis preguntas. Y de esa manera se trataba de desprestigiar a la periodista, de aniquilar al declarante y de desconocer el contenido íntegro de una conversación de esta naturaleza. Está aquí la conversación, es una conversación hilada, articulada. No estaba yo conversando con un vegetal, ni cosa que se le parezca. Por las razones que sean, Miguel de la Madrid dijo lo que quería decir y al final de cuentas ocurrió lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo que es más importante lo que vino después que la entrevista? Porque la reacción de Salinas fue tan fuerte, tan eficaz, lamentablemente, que nos habla precisamente de esa otra parte del ejercicio de poder en México. ¿Qué tanto está detrás Carlos Salinas de Gortari hoy de figuras como Peña Nieto o como Televisa o en fin, todo esto que evidentemente uno podría suponer o intuir? Con este capítulo ofrece una mínima constatación. Lo que fue noticia en la prensa mexicana, lo que fue cubierto con inteligencia periodística por la prensa mexicana sobre el valor de una declaración así, y en la radio mexicana también, fue absolutamente omitido en la televisión. Ese mismo miércoles, donde en internet, en la prensa, en la radio, había una discusión sobre qué tenía que hacer México y qué tenía que hacerse con este tema, en la noche, en los espacios noticiosos de la televisión, simple y llanamente no se dijo ni media palabra. Y ahí está otro retrato, otro rasgo de esta transición fallida en estas partes. Una sociedad que mayoritariamente tiene en la televisión su único referente de información y a quien se le administra lo que hay que informar y lo que no hay que informar. Si ocurrió eso con una declaración tan fuerte para un país como el nuestro y la televisión decidió no decir nada, nos puede dar cuenta de lo mucho que nos falta en materia de democracia.
No hay democracia posible en ningún país, y México no es la excepción, si no tenemos un régimen de medios distinto que impida que un derecho fundamental en una vida democrática como el de la información sea dañado de esa manera. Son pues algunos elementos que están en la mesa: el tema de la impunidad, el tema de la corrupción, el tema de los nuevos fenómenos de poder, los gobernadores, hoy señores feudales más que gobernadores, la distribución y ejercicio del poder hoy en México es un tema muy preocupante porque no da visos de tener características esencialmente democráticas. Estamos viendo un regreso del PRI, pero con un regreso del PRI en buena medida en los gobiernos de los estados y en los congresos, y seguramente en el 2012 como una posibilidad, pero no con un ejercicio democratizado, no con un grado de recomposición. Algunos de los expertos, por ejemplo, como Roger Bartra, utilizan la palabra putinización. Es decir, México se empieza a parecer a Rusia, en donde hay un regreso de lo que eran las organizaciones previas a lo que fue la caída el fin de la Guerra Fría y todo lo que vino, pero hay una reedición de prácticas no democráticas y una reedición y una nueva serie de modalidades de ejercicio de poder no democráticos. Entonces México está obligado a revisar qué le pasó y hacia dónde se dirige. Transición tiene que ver precisamente con esa posibilidad, con ese ejercicio, y aquí se pueden ver muchas opiniones contrastadas y muchas responsabilidades, algunas reconocidas y muchas no, de los protagonistas que, haciendo algunas cosas y dejando de hacer otras, han impedido que esto florezca como debe florecer en términos de una aspiración genuina de México para tener una vida democrática real. Así que bueno, dejo esto con estos apuntes, con estas pinceladas. Estamos viendo aquí a figuras interesantes que nos cuentan algunos capítulos en particular, cómo vivió don Luis Achálvarez esa negociación con Carlos Salinas de Gortari para hacer lo que hicieron durante el régimen de Salinas en esta alianza PAN y PRI y Salinas, cómo llega a decir cosas como le teníamos que haber pedido más. O podemos escuchar una narración de Enrique Krause sobre Luis Donaldo Colosio y el famoso discurso que muchos atribuyen algún grado de responsabilidad en lo que fue su muerte. En fin, creo que hay una carga anecdótica que al final de cuentas eso explica también a los países. La carga anecdótica que aquí podemos recuperar tiene que ver con cómo se resolvieron ciertos capítulos de todos estos años y dejar la imaginación abierta a si en México las cosas hubieran sido diferentes, si tal asunto hubiera sido tratado de otra manera. Sé que el hubiera no existe, pero es un ejercicio de imaginación político y social que vale la pena hacer. Yo, para cerrar esta presentación, diría que esta mirada crítica y autocrítica necesaria en este momento para México nos debe llevar al intento de un recuperar un ánimo transformador. Hay una sociedad apagada, hay una sociedad desencantada, hay una sociedad hasta envidiosa, digamos, de fenómenos como el que está pasando en Brasil, ¿no? O sea, este dinamismo social, este sentido de pertenencia a un país, este sentido de orgullo de que podemos tomar las riendas de nuestro destino en nuestras manos, no creo que esté presente en este momento en México. Es parte de la pérdida, es parte de lo que tenemos que recuperar, y para recuperar ese ánimo social transformador y que la ciudadanía se haga cargo de lo que le toca, pues tenemos que revisar precisamente lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Para eso se realizó este libro con ese espíritu, con esa idea, y por eso agradezco mucho que me permitan intercambiar estos puntos de vista a partir del ejercicio y la experiencia de haber podido conversar con estos 26 personajes de la vida intelectual y de la vida política en México. Así que agradezco la invitación, y si quieren podemos abrir una ronda, pues más que de preguntas, yo digo que la ronda de preguntas sin respuestas, pero bueno, podemos intercambiar puntos de vista de lo mucho que hoy México nos ofrece en un marco tan difícil, marcado por el narcotráfico, marcado por la violencia. Estamos agobiados realmente hoy en México con estructuras que han atravesado por colapsos institucionales. El tema de la justicia, no solamente la impunidad en términos de corrupción, sino la impunidad en otros ámbitos es muy, muy destacada, y eso es un rasgo
de la vida nacional que no es compatible con la democracia que quisiéramos. Así que gracias, Dolia. Si quieres, arrancamos esta parte de la presentación. Gracias a ti, Carmen. Gracias a ti por esta presentación tan completa, que seguramente ha generado muchas preguntas, y vamos a dar paso a las preguntas, pero yo, sin abusar, pero sí de aprovechar mi papel aquí de moderadora, quisiera hacerte la primera pregunta. Venga. Y esta pregunta no tiene necesariamente que ver con el libro Transición, sino con la situación no preocupante, sino alarmante por la que están pasando los periodistas, los colegas mexicanos en México. Me gustaría escuchar tu reflexión, tu opinión sobre esta situación que obviamente preocupa a todo el gremio periodista, no solamente mexicano, sino internacional. Y tú, como periodista que vives en México, seguramente tienes mucho que decir al respecto. Sin la menor duda tocas uno de los temas que debemos traer a la mesa de forma prioritaria. Los expertos, los que llevan la contabilidad, fíjense qué siniestra frase voy a usar, la contabilidad de los muertos, la contabilidad de los desaparecidos, nos dicen que México es el país más riesgoso para ejercer el periodismo. Yo no sé si esto es posible de comparar. Yo no sé si somos un país más peligroso que otro país que pueda estar viviendo situaciones críticas como la nuestra. Lo que sí es que es un país que no ofrece las garantías suficientes para ejercer un trabajo periodístico. Acabamos de ver apenas hace unos días el asesinato de un joven periodista. Tenemos en la lista a un desaparecido como Alfredo Jiménez Mota, que lleva ya mucho tiempo desaparecido y que no hay señales de vida, por mencionar los más recientes en términos de información. Pero yo creo que a donde nos lleva el tema de los periodistas en México y su vulnerabilidad es al daño que se causa precisamente para este intento de vida democrática. Cuando tenemos un país en donde los ciudadanos en su conjunto no tienen garantizada su propia seguridad, pues estamos frente a este cuestionamiento sistémico del Estado mexicano. Si se supone que la figura del Estado se inventó, o el gran pacto, digámoslo así, se inventó para que las autoridades se hagan responsables de la seguridad de sus ciudadanos, y el Estado tiene como obligación primaria y fundamental otorgar seguridad en sus bienes, en su vida, en todo el ámbito de una vida ciudadana, y eso no ocurre, pues entonces empiezan a construirse estas interpretaciones probablemente extremas, pero interpretaciones al fin del Estado fallido. Cuando vemos cosas como las de Haití, decimos, bueno, Estado fallido, ahí sí hay un mapa completo. No sé si el concepto Estado fallido le quede de cuerpo entero a México, pero cabe la discusión, y eso ya es materia de análisis. Cabe preguntarnos qué tan fallido es el Estado mexicano, o en dónde es fallido y en dónde es menos fallido, o en dónde están los elementos en donde México sí da una respuesta razonable en las responsabilidades públicas y en donde de plano está reprobado. Está reprobado en materia de seguridad, está reprobado en materia de justicia, está reprobado en materia de impunidad y está reprobado en otras cuestiones. Podemos ver algunas partes luminosas de otra índole si quieren, pero aquí estamos hablando del tema de los periodistas que trae a colación Dolia con toda razón. Si la ciudadanía en su conjunto no tiene esa garantía plena de salir a la calle y de no temer por su vida, y muy particularmente en algunos territorios como Ciudad Juárez, que es una ciudad sin ley, u otros lugares de la República en donde el Estado está ausente, en donde la delincuencia ha tomado los espacios de poder y lo que ocurre o no ocurre en un lugar depende del capo del lugar. Eso ocurre en México y hay territorios perfectamente delimitados en donde efectivamente el Estado mexicano está ausente, desplazado. Y es ahí donde uno dice, bueno, si el Estado está desplazado y si los periodistas trabajan en esos territorios, pues ¿qué tipo de libertad pueden ejercer? ¿Qué tipo de libertad de expresión puede haber en México cuando lo que va de por medio es la vida del periodista? Si tenemos asesinatos como los que tenemos, o desapariciones, o levantones como los que tenemos en México, la gran interrogante es ¿y dónde está la autoridad que responde por eso?
No solo hemos tenido asesinatos, no solo hemos tenido desapariciones, sino tenemos una enorme impunidad, porque a la fecha, que yo sepa, tenemos la lista de los muertos, pero no tenemos la lista de los responsables de esas muertes. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la primera víctima de todo esto? Bueno, por supuesto, el asesinado y su familia y su entorno inmediato, es obvio. Pero no solamente, aquí hay víctimas que no se reconocen como víctimas, y eso es muy grave. Las víctimas que no se reconocen como víctimas son los ciudadanos, que no me parece que tengamos la conciencia plena de que si matan a un periodista, qué terrible que mataron a una persona, pero me dañaron a mí en mi derecho fundamental de estar informado. No solo porque ese periodista ya no va a poder hacer su trabajo por muerto, sino porque los que quedan vivos, evidentemente que han recibido un mensaje. Y evidentemente que los periodistas que han recibido un mensaje tienen sentido de sobrevivencia. Y no se le puede pedir, y no se le puede exigir a un periodista heroicidad. Se le tiene que garantizar razonablemente su vida y su condición para hacer su trabajo. No creo que debamos reclamarle a los periodistas que han decidido con plena conciencia no informar del narcotráfico porque temen por su seguridad. Yo creo que es injusto si decimos, pues qué cobardes que no hacen su trabajo y que no nos informan porque temen por su vida. Ese no debe ser el planteamiento. Y entonces lo que tenemos hoy es una autocensura entendible, no justificable, sino entendible. Y entonces hay un fenómeno de autocensura en México que se da por diferentes razones, y por eso la democracia no camina como debería, porque si no hay información libre, si no hay una prensa libre y un espacio de comunicación que esté dado con plenitud, no hay democracia posible. No invento el hilo negro, eso está totalmente sabido y es un eje fundamental de una vida democrática. Es una prensa libre, una prensa independiente, periodistas que sepan que se informan, estarán respaldados por un Estado que garantiza su vida y su existencia y por una estructura que hace posible que existan. No es el caso mexicano. México tiene dos grandes enemigos de la libertad de expresión. Uno, la delincuencia organizada y los ataques directos a los periodistas que van contra la integridad física de los periodistas. Pero yo retomo lo que decía hace un momento sobre la estructura legal de los medios. Tan enemigo de la libertad de expresión es que un narcotraficante mate a un periodista, como que la estructura legal impida que un periodista pueda salirse de los límites establecidos en materia de libertad de expresión, porque puede perder su trabajo, porque no tiene opciones de trabajo y porque la no competencia es un elemento que atenta contra la libertad de expresión, la diversidad. Un periodista que es capaz de decir, como sucedió con el caso que acabo de platicar de Miguel de la Madrid, un mismo periodista que en la radio puede desplegar un punto de vista sobre una noticia como Miguel de la Madrid diciendo de Carlos Salinas que es un corrupto, y que cuando está el mismo periodista en la televisión en la noche no menciona una palabra, algo no está funcionando. Algo no camina bien en México cuando vemos un fenómeno en donde el periodista más destacado del país en materia de televisión puede tener una conducta el mismo día esquizofrénica sobre un mismo tema noticioso. Ese es un rasgo que evidentemente no podemos dejar de ver. Entonces, cuando hablas de los periodistas, Dolia, tenemos que traer en cuenta la violencia física directa, que ¿qué más? Y una estructura que en este caso no favorece y sí impide el ejercicio libre de la prensa en México. Y si eso no cuenta para hablar de lo fallido o no de una transición, pues ya no sé qué, porque podemos hablar de las elecciones y de la transparencia en las elecciones y demás cuestiones que están ahí también para discutirse, y si el IFE funciona o no funciona, y si la credencial para votar y toda esta parte importante de una democracia, pero la democracia, todos lo sabemos, es algo mucho más que ir a votar un domingo a las urnas. Estamos frente a una vida democrática incompleta, una vida democrática que ha generado desencanto, un intento de vida democrática que ha generado desencanto y que, lo dices muy bien, Dolia, en el tema de los periodistas tiene uno de los retratos más crudos de lo que no está funcionando en México. Gracias, Carmen. Vamos a abrirlo
Vamos a abrirlo, tomamos varios, ¿no? Ok, embajadora. Vamos a tomar unas 5 preguntas. Si quieres si tomar pueden esperar el apuntes micrófono. Por cuestiones de tiempo. Thank you very much. I wanted to, excuse me, take the last question in a little different direction, and that is to ask about how, going forward, how does a young democracy, how does a democracy like Mexico's, which is still in transition, has an incomplete transition, deal with narco-trafficking and the violence that accompanies it? We've all watched Colombia, we've watched other countries. There are all kinds of elements that where we bear responsibility, the amount of money going south, the amount of arms going south. But my question is really in the context of your talk about the transition and how it is in the world the way it is, a young democracy like Mexico's faces that. Pepe López Zamorano de Notimex. Carmen, las elecciones del 2012 van a... El micrófono. Las elecciones del 2012 serán de alguna manera las primeras marcadas por esta secuela de la ofensiva gubernamental contra el narcotráfico. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que este desgarramiento del tejido social que de alguna manera se está generando por esta mezcla explosiva de violencia, narcotráfico, crimen, puede afectar primero la confianza del público en las instituciones civiles, vis-a-vis militares, haga más probable quizá un intento del narcotráfico de influir en el desenlace presidencial para encontrar a alguien a modo? Y segundo, ¿crees que hemos aprendido la elección del 2006? Es decir, ante la eventualidad de que el 2012 sea una elección cerradísima, como la pasada, que los actores sociales, institucionales, políticos estén haciendo lo suficiente para garantizar que a pesar de que eso ocurra y sea un 0.01, no estemos hablando nuevamente de los nubarrones y de los cuestionamientos? Un par de preguntas más. See if this is two related questions. You mentioned this, Carmen, in your initial comments, the tremendous lost opportunity for Vicente Fox to push forward with political reform. And do any of your 26 interviews cast some light on this question, which is one of the huge questions that we're facing? And also, what prospects do you give for the political reform that President Calderon proposed in December? Bueno, podemos que la última pregunta lo contesta. Carmen, yo te quería preguntar si lo que tú dices de la inevitabilidad de Peña Nieto no es también por default, es decir, ¿contra quién? No hay nadie, es decir, no es nada más que la prensa lo haya hecho, sí lo ha hecho, pero como que no hay nadie ahí. Hay un vacío. Exacto. Bueno, vamos a contestar a estas 4 preguntas y quizás haya oportunidad para una segunda ronda. Me gustaría empatar lo que plantea la embajadora con lo que plantea Pepe López Zamorano, que tiene que ver con la violencia y el narcotráfico y los riesgos, que al final de cuentas estamos frente a la misma inquietud. Los expertos en la materia siempre nos remiten al caso colombiano, y los expertos en la materia nos dicen que México está viviendo la Colombia de los 80. Y si esto es cierto, si México está viviendo la Colombia de los 80, no tendríamos por qué no pensar que están los riesgos de que ocurra lo que ya le ocurrió a un país como Colombia en términos de la incorporación o la toma de poder político por parte del narcotráfico o de la delincuencia organizada. Creo que el riesgo existe, creo que no debemos ser ingenuos y sin saber con precisión hasta dónde ha llegado el narcotráfico en las estructuras políticas del país, pues es de suponerse que tenemos seguramente muchas presidencias municipales, y si no presidencias municipales, sí muchas estructuras de poder político como las secretarías de Seguridad Pública, exactamente, ¿no? Presidentes municipales que han dado testimonios de cómo los reúnen los narcotraficantes para decirles, bueno, tú vas a ser presidente municipal, pero aquí están tus funcionarios. ¿Cuántos gobernadores en México hoy
pudieron haber llegado a sus respectivas gubernaturas con el impulso, el apoyo o el padrinazgo del narcotráfico. Bueno, a algunos gobernadores se les ve la cara, pero no podría yo afirmar de 2 o 3 con nombre y apellido. Es real el riesgo. No tendría por qué no haber ocurrido. El problema es que, por lo menos en mi caso, no tengo un diagnóstico ni información dura que me permita decir, pues este gobernador o este presidente municipal o esta persona en específico. Pero el fenómeno es de tal magnitud y las experiencias internacionales como la colombiana nos dicen que si se junta A con B y con C, pues resulta D, y de eso estamos hablando, del resultado de la combinación de elementos que en otros países ya se han presentado. Dicen los expertos otra vez que el crimen organizado es un fenómeno que permite estudios comparativos, porque su evolución y su dinámica se presenta de formas similares en los países en donde se dan ciertas condiciones, de tal manera que cuando se oye a alguien hablar de Colombia, dicen, es que México vive la Colombia de los 80, porque hay fenómenos comparables. Y en la Colombia de los 80 tuvieron violencia desmedida, que nosotros tenemos, creo que no al grado de los colombianos, porque como me dijo un expresidente colombiano en una entrevista que realicé para CNN, ustedes no han tenido un bombazo en un centro comercial, y agregó un horrible todavía. Estamos frente a un riesgo que esperemos no se traduzca en realidad, de que los narcotraficantes pudieran ir en contra de la población civil como lo hicieron los colombianos. Tuvimos granadazos el 16 de septiembre. Bueno, aquí en tu estado de la República ya tuvimos efectivamente, qué bueno que me acordaba, claro, por supuesto, el mero día de la fiesta de independencia, un granadazo a la población que estaba festejando la independencia. Bueno, ¿de qué estamos hablando? No era un bombazo en un centro comercial, pero era un granadazo en un zócalo de Michoacán. Entonces, bueno, eso en lo que corresponde a la escalada violenta. En lo que corresponde a la penetración en las estructuras, ¿qué tan penetrada está la PGR? ¿Qué tan penetrado puede estar hoy el ejército mexicano? ¿Qué tan penetradas están las policías? Bueno, hay un debate, o debería haber un debate, sobre si fue buena idea sacar al ejército a las calles para tomar el papel que le toca a la policía. Y la gran preocupación es que al haber puesto al ejército a combatir al narcotráfico, se le coloca en una situación vulnerable, porque el poder corruptor del narcotráfico todos lo conocemos. ¿Fue buena idea o no? Pues acabamos de ver cómo en Ciudad Juárez parecería haber un repliegue del ejército para que entrara la Policía Federal en esta tarea. En algo que hasta curioso es porque el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se pasó dando entrevistas para casi disculparse de que iban a hacer a un lado al ejército para entrar en la Policía Federal, cuando a quien le toca es a la Policía Federal. En fin, la preocupación está ahí, evidentemente. Lo que ustedes plantean, embajadora Pepe, tiene que ver con hasta dónde México ha llegado y cuáles son los riesgos en materia de ejercicio político. Felipe Calderón, dicen las crónicas de la prensa, en su momento, tuvo una reunión con los priistas, con la cúpula priista, y en esa reunión les estaba exigiendo que fueran juntos a combatir el narcotráfico, porque era un asunto de Estado y todos deberían participar en el combate al narcotráfico. Dice esa crónica, que no fue desmentida y por lo tanto casi la hacemos verdad, que Calderón les planteó, y si no, el siguiente presidente será un narco. Bueno, yo espero que no lleguemos a ese punto. Yo espero que México tenga la inteligencia y la suficiencia en términos de ese riesgo, pero la decisión de los delincuentes de tomar poder político está ahí, probablemente ya como una realidad en varias partes de la República. Así que bueno, no tengo una respuesta específica, tengo una preocupación compartida como la que ustedes han planteado. Dicen aquí también en una de las preguntas que si aprendimos la lección del 2006, ¿no? No sé. No tengo la menor idea si realmente estemos hoy en condiciones de decirnos que si hay una elección cerrada como la que fue 2006, exista la inteligencia y sobre todo la credibilidad
en el árbitro y en quien da los resultados para que la gente crea una diferencia de 0.5. Yo no sé, de verdad que no sé, si México ha resuelto esa desconfianza recuperada. A México le costó muchísimo dinero público revertir un crónico fenómeno de desconfianza en las elecciones. Y no era para menos. ¿Por qué tendríamos que creer en las elecciones cuando había un régimen que tenía como motor principal el dedazo o cosas por el estilo? ¿Por qué teníamos que creer en las elecciones? Para hablar de la transición, tenemos que hablar de lo que gastamos para hacer padrones electorales, credenciales para votar con fotografía, un montón de reformas legales, muchísimas cosas, con un único propósito fundamental, que era dotar de credibilidad a las elecciones. La cantidad de dinero que costó adquirir ese grado de confianza es enorme. Yo pienso que valía la pena. El problema es que vamos de regreso. El punto máximo de ese proceso largo en donde la gente iba a votar y creía que su voto contaba, tuvo en el 2000 su momento culminante cuando sucedió lo que nadie creía que iba a suceder, que un candidato de un partido distinto al PRI ganara la presidencia. Para que eso ocurriera, tuvieron que pasar varios lustros de reformas, muchos capítulos que lograron finalmente que la gente dijera, el voto cuenta, mi voto contó. Algo tan elemental, pero tan valioso para un país como México, que no tenía esa cultura democrática, en este caso, con 2006, tuvo un revés muy serio. Y tú me preguntas si aprendimos la lección. No lo sé, por eso viene el otro tema del cual hablo y que tiene que ver con lo que me preguntas, que es la reforma política. Sabemos que la reforma política que plantea Calderón, que será una propuesta de muchas más que ya existen, tiene que ver con este tipo de cosas. ¿Por qué hoy Calderón plantea la reforma política del Estado? Bueno, supongo que por varias razones, porque no querrá pasar a la historia como el presidente que quedó en duda su legitimidad, o el presidente que metió a México en una fiesta sanguinaria, o algo querrá hacer para medianamente pasar a la historia de forma diferente, por un lado. Y por otro lado, porque está la pregunta de qué va a pasar con las elecciones del 2012. Entonces, hablar hoy de segunda vuelta, hablar hoy de candidaturas independientes, hablar hoy de reconfigurar el número de legisladores, etcétera, etcétera, tiene que ver con ese reconocimiento de que hemos perdido terreno en la credibilidad institucional en materia electoral. Y sobre todo, el gran asunto, que es el reconocimiento de lo obvio, que es que hay un divorcio entre la ciudadanía y la representación formal de la ciudadanía. Yo sé que eso es otro tema para el mundo, que no es el único país en donde los votantes pues no se sienten tan identificados con quienes los representan, pero México es un caso extremo, porque decíamos ayer, otra vez en broma y en serio, que la pregunta obligada cuando se habla del tema de la crisis de representatividad en México es, ¿sabe usted cómo se llama su diputado? Y entonces ahí es en donde dice, claro, aquí hay un problema muy serio. Hay un abismo entre quien toma decisiones a nombre de la ciudadanía y la ciudadanía. Ahí es en donde se construye el desencanto, el desapego, etcétera, etcétera. Y ahí es en donde la clase política, en un sentido de sobrevivencia, dice, hay que dotar de mayor poder a los ciudadanos, pues para que volvamos un poco a acercarnos, ¿no? Y entonces la clase política está discutiendo si conviene o no, por ejemplo, la reelección en México. Ustedes dirán, ¿que no hay reelección en México? Pues no hay reelección en México. No hay reelección en México y somos, creo que, el segundo país que existe en donde no hay reelección ni de legisladores ni de presidencias municipales. Hay alternada, pero no una reelección directa. En fin, una cosa como esa en México apenas se está discutiendo. ¿Por qué? Porque la clase política dice, ¿cómo nos volvemos un poco a empatar y cómo logramos que este desencanto y postura antigubernamental que existe se pueda remendar de alguna manera? Por eso, cuando preguntas, ¿tiene viabilidad la reforma política de Calderón? Tendría viabilidad, sería de enorme utilidad, es algo que debe hacer México, pero no sé si estén las condiciones para eso, porque a Calderón no le quieren dar ni una medalla. Si yo soy el PRI y voy en ruta de la presidencia, ¿por qué tendría que darle a Calderón ningún éxito de ningún tipo político?
parte de la perversidad del diseño político mexicano es que no hay incentivo alguno para construir cosas. Claro, en cualquier lugar, evidentemente, hay una disputa por los logros en estas materias o para reconocerle el trabajo político a alguien, etcétera. Eso, por supuesto, si se lo puedo regatear, al contrario, mejor. Pero en México es una situación ya enfermiza. Entonces, yo no sé si realmente veremos a una clase política que se sobreponga y que en un hecho luminoso diga, vamos a juntarnos y rediseñemos al Estado mexicano. Quiero verlo. Sería muy bueno. Sí, vamos a tomar unas pocas más de preguntas, quizás nos pasemos un poquito de tiempo. Sobre pero... Vicente Fox, perdón, es que me preguntaste algo importante, que si había algún ejercicio en la revisión del libro de qué sucedió con Vicente Fox. Solo quiero contar una cosita que lo pinta muy bien. Todas las entrevistas, todas fueron entrevistas directas, salvo la de Fox. En todos los casos yo sostuve una entrevista con cada uno de los personajes. En el caso de Vicente Fox me solicitó que fuera un texto. No me gustó la idea, pero preferí que fuera un texto a que no estuviera en el libro. Y entonces él hace una narración de cómo llega a la política y de cómo es que se involucra y cómo Cloutier lo acerca y, en fin, su incorporación a la política y su experiencia previa a la llegada a Guanajuato, etcétera, etcétera. Pero en el momento en donde Vicente Fox, en el texto que me envía, tiene que contarnos su sexenio, viene una frase tremenda. Hace un alto en el camino en la narración y entonces cuando empieza o debe empezar a hablar de 2000 para adelante, simple y llanamente escribe. Y así pasaron 6 años. Y yo dije, ¿y? Y luego, cuando yo leo el texto que me envía, pues me voy de espaldas y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo que así pasaron 6 años y ya? Y entonces le envié un mensaje solicitándole una segunda colaboración, pues porque me parecía pertinente que hablara de su sexenio y de lo que pasó en su sexenio. Lamentablemente ya no tuvo interés en incorporar su reflexión y su experiencia, y en el libro quedó así, y así pasaron 6 años. Bueno, gracias, Carmen. Andrew. Carmen, una pregunta provocadora que va con algo que dijiste. Cuando uno habla con colegas de Brasil, por ejemplo, los brasileños se agarran del chongo dentro de Brasil, y feo. Pero para afuera siempre parece que hay un proyecto de nación. En general hay discrepancias por aquí y por allá. Lula habla mal de Cardoso, pero nunca muy mal. Y Cardoso de Lula y nunca muy mal. A final de cuentas se siente que hay un proyecto de nación. Yo me pregunto a veces, cada vez que hablo con un brasileño y como que sientes ese proyecto de nación, digo, bueno, Brasil tiene 10 años más de democracia, a lo mejor México para allá va. Pero ¿tú crees que México para allá va? Donde hay un sentido de que finalmente los partidos pueden tener sus signos, puede haber ideologías muy distintas, que es sano para una democracia, pero que hay cierto consenso de algunos valores básicos. Y de ser así, ¿quién está para construir eso? Hay políticos, hay mediadores que no son políticos, no tienen interés partidista, que pueden ser mediadores. Y una pregunta muy concreta también. El secretario Gómez Montt ha indicado que quiere una reforma a la Constitución para que el IFAI, las resoluciones del IFAI se pueden revisar en las Cortes, lo cual podría alargar mucho los procesos de transparencia. ¿Tienes algún comentario? Sí, por supuesto. Tenemos 2 preguntas más, Manuel y Jesús. Gracias, Carmen, un tema que creo que ha estado un poco tanto ausente en tu excelente ponencia es el tema de la alta conflictividad social que se está dando en México, particularmente la que se prevé para este año del 2010. El mismo rector de la UNAM lo ha advertido, la pulverización social y la respuesta de grupos sociales hacia la situación que está viviendo el país. Y en este sentido, ¿qué opinión te merece? Porque ahora tú eres la entrevistada. ¿Qué opinión te merece el conflicto Está mejor que al se revés, me sale mejor al revés. que se está viviendo con el Sindicato Mexicano de Electricistas en México,
del cual Felipe Calderón despidió a 44,000 trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza. Sí, muchas gracias, Manuel. Una más y luego contestas y terminamos. Carmen, yo quiero regresar al tema del periodismo que tocó Dolia. Más que preguntes, a ver qué puedes agregar a esto, porque creo que al problema de la impunidad se agrega otra cosa que tiene, no la sociedad mexicana, sino ese círculo rojo, la falta de memoria histórica, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ahora el periodista, que sabes a quién me refiero, sea el hombre que quiera impartir la agenda política en el país, cuando pues muchos que vivimos de esto sabemos que hace algunos años, no muchos, era un hombre que recibía un salario directo de Carlos Salinas de Gortari cuando escribía una columna, y ahora para muchos sea el gran periodista. Esa falta de memoria histórica ha provocado hechos que en otro país serían impensables, como el tener un gobernador como el de Puebla, que se exhibió con una grabación y no pasó absolutamente nada, o que hasta la fecha tengamos a gente, desde mi punto de vista, y lo digo directamente, tan corruptos como Gamboa Patrón, que también fue exhibido con una grabación, y siga siendo uno de los grandes pilares de la política mexicana, que siga queriendo impartir ese tipo de clases de cómo se debe manejar la política en nuestro país. ¿Qué tanto esto hace o agrega el daño a lo que tú hablas de la falta de impunidad, a que la corrupción nos siga informando y la corrupción nos siga diciendo qué tipo de reformas políticas requiere el país? Gracias, Jesús. Pues abren aquí varios temas importantes. Te oigo, Andrew, y de pronto pienso que tú asesoraste a Felipe Calderón hace unos días. Porque cuando hablas del caso brasileño, pues estás diciendo lo mismo que dijo Calderón hace unos días cuando nos dijo, no hablen mal de México. Porque yo nunca he visto un brasileño que hable mal de Brasil. Y de esa manera estaba tratando Calderón de decir, oigan, ¿por qué critican a México? Y yo creo que aquí, no digo que sea tu intención, pero creo que aquí hay una confusión. Ni mucho sobre... menos. Bueno, un poco lo tomamos a chunga en México, porque eso de decir no hablen mal de México es no hablen mal de mí, ¿no? Porque, bueno, a ver, ¿qué es México? Por supuesto que México es luces y sombras. México es un país maravilloso. ¿Qué podemos decir los mexicanos de México? Sino muchísimas virtudes, una sociedad magnífica. O sea, por flores no paramos. Y podríamos hablar toda una tarde, si quieren, de México y sus alrededores. Pero aquí hay un intento de entender las cosas diferentes respecto al ejercicio crítico de un gobierno en específico. Hablar mal de México significa que cuestionemos las cosas que aquí estamos cuestionando. No. Ahora, en donde sí creo que hay una enorme razón es en decir, los brasileños, los chilenos, probablemente los colombianos también, tienen ejes compartidos comunes. Y es lo que decíamos hace rato, que se conoce como proyecto de nación, cosa de la que adolece México. Entonces, hacer crítica del gobierno en turno parecería que es hablar mal de México, porque no hay ejes comunes que permitan decir, oiga, pues a mí no me gusta Piñera en Chile, pero hay un código compartido en la clase política chilena que hace que, aunque sea un gobierno de derecha, habrá cosas ya muy definidas, incluso el margen de maniobra de varios de estos gobiernos, por ejemplo el de Piñera en Chile, pues ya están tan establecidos que difícilmente van a variar en esos ejes. Y yo creo que se dan fenómenos como los de Brasil que tú dices, en donde también han logrado construir ejes de un proyecto de nación que tienen que ver con la industria petrolera y tienen que ver con varias cuestiones muy claras que a México le ha faltado definir. Y entre otras cosas es parte de este diagnóstico de una transición en esta parte fallida, en donde la élite política, incluso hasta los intelectuales, el círculo rojo del que hablábamos acá también, no hemos sido suficientemente capaces de establecer esos grandes objetivos al mediano y largo plazo de país. No tenemos más que una mirada corta. Nuestro sistema es el sistema métrico sexenal, ¿no? Y se acaba un sexenio y entonces a ver qué sigue el que sigue. Y tenemos un problema muy serio en esa materia. Por eso cuando dicen no hablen mal de México porque eso daña a la nación, etcétera, etcétera,
Yo creo que más bien aquí es, por supuesto que el ejercicio crítico no solamente se vale, sino que es absolutamente necesario. Sin embargo, a donde nos lleva es a la ausencia de esto que llamamos proyecto de nación, por un lado. Está el tema que plantean de Lifay y Gómez Montt. Si algo hemos logrado, que esas son las luces que también hay que rescatar, porque tampoco vamos a aventarnos al vacío, hemos logrado cosas importantes también. Por ejemplo, el tema de la transparencia. En un país en donde la rendición de cuentas es algo exótico, que tengamos una ley federal de acceso a la información es muy valioso. Yo digo que es la joya de la corona y mucho cuidado debemos tener en dañar esa joya de la corona. Porque si tenemos a un secretario de Gobernación, como acabas de mencionar, Gómez Montt, que está pretendiendo que las resoluciones definitivas del IFAI sean sometidas a otra instancia, pues lo van a debilitar. Yo creo que se debilitaría seriamente una instancia que para ese tema de la transparencia debe ser la instancia definitiva, para dar certidumbre. Y si el IFAI dice que den la información, ¿para qué la vas a meter a un proceso de judicialización? Lo que haces con la judicialización de la información es retrasarla, alimentar la opacidad y la relevancia de conocer algo, si sucede 5 años después, porque además la justicia mexicana se toma su tiempo, es matar o dañar un asunto tan importante como el acceso a la información y la transparencia. Así que me opongo rotundamente a esta idea de que hay que someter las decisiones del IFAI a jueces o a otras instancias que le revisen la plana al IFAI. Yo digo que no. Yo digo que tenemos que tener claramente la noción de órganos autónomos cuyas resoluciones sean eso, autónomas, libres y definitivas, porque si no, entonces es cuento de nunca acabar, y en un tema en donde creo que sí habíamos ganado, no creo, estoy segura que hemos ganado, porque de donde estábamos a lo que hoy tenemos como herramienta jurídica y legal para los ciudadanos, hay un abismo de diferencia, y yo creo que es uno de los temas más importantes y hay que cuidarlo. Por eso, para mi punto de vista, es totalmente reprobable que se esté impulsando un asunto de esta naturaleza, creo yo. Sobre la alta conflictividad, dice Manuel, bueno, aquí está el tema de las declaraciones del rector. ¿Te acordabas de las declaraciones del rector Narro, que hablaba del estallido social? La expresión que se usa cuando se habla de la conflictividad es ¿hasta qué punto aguanta México? Y luego que nos gustan las efemérides. Entonces estamos en 2010, el bicentenario de nuestra independencia y el centenario de nuestra revolución, con todo lo que eso implica. Y bueno, algunos quieren empatar, que como vamos a recordar a Zapata y a Villa, pues a lo mejor hay un espíritu revolucionario que se nos despierte y vaya usted a saber qué pase. Bueno, yo creo que es muy forzado decir que porque es 2010 y que se va a cumplir el ciclo, ¿no? De 1810, 1910, 2010, que algo va a pasar en esa materia. Me rehúso a creer que es una fatalidad. A lo que no me rehúso es a reflexionar sobre que hay condiciones para pensar en lo que se llama estallido social. ¿Qué es un estallido social? Bueno, hay opiniones. Hay quien dice, ¿pero qué están esperando? ¿El estallido ya llegó? ¿El estallido ya está ahí? Hay expresiones violentas por doquier y eso es un estallido. Bueno, hay quien piensa que no, que cuando se habla de estallido social se habla de otro tipo de estallido que tiene más que ver con un tipo de organización social que por la vía armada o por la vía de la violencia pretenda alguna transformación de alguna cosa. Bueno, hay grupos guerrilleros, sí, hay un EPR que ya causó daño recientemente por la desaparición de 2 de sus miembros, reclaman la aparición de 2 miembros del EPR y el Estado mexicano no ha sido capaz de decirnos dónde están esas 2 personas. Si el Estado mexicano acusa de algún delito a esas 2 personas, pues que los juzguen y que los procesen en los conductos adecuados. Eso de que haya desaparecidos en este sexenio suena muy mal para una democracia. Tenemos un montón de desaparecidos de muchos años atrás, pero tenemos los desaparecidos viejos y los desaparecidos nuevos. O sea que eso tampoco empata con una vida democrática. Cuando se habla de estallido social, pues hay que tener cuidado con la expresión porque nos puede llevar a varias interpretaciones. Yo solo doy pinceladas de lo que viene a la cabeza cuando se usa la expresión. Pero insisto, más allá
y espero que no ocurra en México, de que hubiera una organización social violenta para algo, porque no creo que la vía de la violencia sea la que un país necesite. Sí hay un cóctel social. Y en ese cóctel social están cosas como el llamado bono demográfico. En ese cóctel social tenemos lo que los demógrafos nos dijeron hace algunos años que iba a ser la gran oportunidad de México, de que tendremos, como nunca en la historia, la base social más grande de población económicamente activa. Históricamente México ha tenido una base económicamente activa pequeña que ha soportado una estructura social de jóvenes y viejos y niños no económicamente activos que concentraban la responsabilidad en esa base de trabajadores más pequeña. Por razones demográficas, hoy estamos viendo cómo se ensancha demográficamente esa población económicamente activa. Es decir, tenemos y vamos a seguir teniendo un ejército de brazos, un ejército de jóvenes que estarían en condiciones, en edad y en aptitud de incorporarse al mercado laboral y productivo. El problema es que no tendrán trabajo. Y lo que iba a ser la gran oportunidad histórica de México se está convirtiendo en la pesadilla demográfica. Porque un país que crece, bueno, que va a crecer, que decrece 7% u 8% en 2009, vamos a ver cuál es la cifra final, pero es una caída brutal la que tuvimos el año pasado. Y este año que está iniciando, la expectativa es que crezcamos 3 puntos, que no sirven para nada en términos de esa necesidad estructural, demográfica, de tener crecimiento económico. Entonces tenemos un ejército de gente que se estaría incorporando a esas edades. Tenemos una crisis aquí en territorio estadounidense que hace que el tema de la migración, que ha sido la gran válvula histórica que ha temperado las cosas en México, que ese flujo masivo de personas que a lo largo de la historia se han venido para acá, han quitado una presión social muy importante, pero aquí por supuesto que están con su propia crisis y un muro más levantado que nunca. Entonces tenemos una olla de presión importante en una franja de población muy identificada, que es la del rango de edades de los jóvenes que estarían en condiciones de trabajar y no lo hacen. Hablando de las expresiones del rector, daba declaraciones sobre el tema hace algunas semanas, el año pasado, en el Universal, que merecieron 8 columnas que también tuvo la jornada con el mismo tema en estos días, sobre los llamados ninis. 7 millones de ninis. Y se preguntarán ustedes, ¿qué son los ninis? Los que ni estudian ni trabajan. 7 millones de jóvenes en un país de 107 millones de personas, que nos habla del tamaño del problema. 7 millones de jóvenes de biografías que hoy deberían estar pensando en qué usar su talento, cómo usar la creatividad, dónde poner los brazos para producir. 7 millones de ninis que hoy tienen una biografía de la desesperanza. 7 millones de gente que optará, los que puedan, por la migración y los que no, por el narcotráfico, por la delincuencia y por todo esto que no quisiéramos ver como el futuro de nuestros jóvenes. Así que cuando hablamos de estallido social, yo digo, pues materia prima hay, o sea, hay elementos que evidentemente nos hablan de una tensión social importante. Y si a ese contexto se le agregan cosas para cerrar en las preguntas que ustedes formulan, como lo del SME, pues la olla de presión evidentemente es todavía más caliente. Independientemente de las valoraciones sobre la eficacia de Luz y Fuerza del Centro y si era popular o no entre los ciudadanos el trabajo de los electricistas y si eran corruptos o no, aquí hay varias cosas que analizar. Si ahí había corrupción, ineficiencia, abuso sindical o como lo queramos llamar, pues aquí lo que llama la atención es la selectividad de la decisión. Por las razones que sean, se decidió ir contra ese espacio donde pudieran estar todas estas cuestiones que acabo de mencionar.
No se fue contra los petroleros, no se fue contra el CENTE y una estructura también muy corrupta y muy alquilable para las cuestiones electorales. Se fue contra un espacio de representación sindical que se ha caracterizado por su combatividad, por un grado de independencia distinto. El ESME es un sindicato muy singular. El ESME es un sindicato muy viejo, más viejo que el corporativismo mexicano, porque recordemos que la nacionalización, y aquí hay un experto biográfico en la materia, la nacionalización del petróleo, pues evidentemente cambió ahí varios códigos en la materia. Se dio ahí un fenómeno que es muy propio del sistema político mexicano, que es el corporativismo y todas estas cuestiones. Y en el caso del ESME es un sindicato de las anteriores empresas en esta materia que dieron que el ESME se organizara, digamos, en un código diferente porque formaban parte de empresas extranjeras. A lo largo de su historia se ha caracterizado por ser un sindicato combativo, diferente y demás. Lo han aniquilado casi, ¿no? Parecería que están muy bocabajeados, las resoluciones judiciales no les han sido favorables, pero ahí se agrega un grado de conflictividad cuando se echa a 44,000 personas a la calle en momentos en donde los otros países que enfrentan la misma crisis lo que están haciendo es recontratar, generar empleos, revivir a Keynes, ¿no? Y aquí por alguna razón se decidió enviar a decenas de miles a la calle con la carga política que por supuesto eso también tiene. Así que bueno, pues son algunas de las respuestas que yo daría a los temas que aquí han planteado. Bueno, el tema de la corrupción y los nombres que mencionaste, pues si tenemos más vivos que nunca a estos personajes que han sido exhibidos ante la opinión pública como corruptos o como lo que son. Mario Marín, que fue exhibido con una grabación brutal que lo colocaba al punto de la salida como gobernador, debió haber sido esa la consecuencia. Si un gobernador en México es capaz de soportar, como soportó, que una grabación lo ubicara como un gobernante que puso al servicio de un empresario como Kamel Nasif, puso al servicio el sistema de justicia de Puebla para sancionar o reprender a una periodista que había revelado a su vez una red de pederastia y de protección de protección a la pederastia. Si una periodista como Lidia Cacho publicó Los demonios del Edén y el empresario que se sintió lastimado por esa publicación de Los demonios del Edén le pide a su amigo el gobernador que la castigue, y ese gobernador es exhibido como quien, a petición de su amigo el empresario, castigó a la periodista, y sucedió lo que sucedió con Lidia Cacho, que se convierte en un caso internacional. Si un gobernador que es exhibido con una grabación telefónica de esa manera se mantiene y además gana las elecciones, algo no está funcionando bien. El tema de la impunidad, sin la menor duda contigo, es uno de los grandes pendientes. Y Mario Marín y los que mencionaste y otros tantos son prueba viviente de que la corrupción, como reconoce Miguel de la Madrid en la entrevista, la corrupción sí parece ser una condición necesaria para que el sistema político mexicano siga funcionando, lo cual sigue siendo parte de esta tragedia. Bueno, pues con eso terminamos, se nos agota el tiempo. Bueno, una excelente presentación, un gran gusto tenerte aquí, muchas gracias, Carmen. Gracias. Y los invito a reconocer esta excelente presentación y despedir a Carmen, que se regresa hoy a México. Muchas gracias por todo, de verdad.